Bishabelesh Akateshkanik Maya. Con Eshkanik, ¿cómo están? ¿Quieren aprender Maya? Vamos a aprenderlo. Behlai Yana Ilik Lak Tzilo. Hoy vamos a ver los miembros de la familia en Maya. Kosh Chunul. Vamos a iniciar. Iniciamos. Yum, que es padre. Yum, padre. Seguimos con na, que significa mamá o madre. Na. Una vez más, na. Pasamos con nol, que es abuelo. Nol, abuelo. Pasamos con chich, que significa abuela. Una vez más, chich. Te dejo un espacio para que tú repitas. Chich. Pasamos con el siguiente. Pal, que significa hijo o hija. Pal, hijo o hija. El siguiente. Al, que significa hijo, pero solo la mamá lo puede decir. Y para decir hija, se le agrega al. Pasamos a la siguiente columna, el que sigue. Sukuun, que significa hermano. Una vez más, Sukuun, que significa hermano. Y para referirnos a hermana es Kik, es hermana. Para que repitas, Kik. Pasamos con hermanito o hermanita. ¿Cómo se dice? Itzin, hermanito o hermanita. Itzin, hermanito o hermanita. Para referirnos al menor, al hijo menor, se le dice hijo o hija menor. Para referirnos a la nuera se dice ilip. Un espacio para que repitas. Ilip. Y yerno se dice Ha'an. Se dice yerno. Un espacio para que repitas. Ha'an. Pasamos con otros miembros de la familia. Atan, que es esposa. Atan, esposa. Icham, que significa esposo. Un pequeño espacio para que repitas. Icham. Pasamos con el siguiente, que significa madrina. Yena, que significa madrina. Y pasamos con padrino. Yeyum, que significa padrino. Pasamos con otra columna. Eyum, que significa tío. Eyum, tío. Ishkit, que significa tía. Ishkit, que significa tía. Un pequeño espacio para que repitas. Ishkit, tía. Pasamos con el siguiente. Bal, que significa cuñado. Bal, cuñado. Un pequeño espacio para que repitas. Pasamos con
cuñada. Cuñada se dice shmu. Shmu, cuñada. Shmu, cuñada. Pasamos con sobrino. Sobrino. Pasamos con sobrina. Es sobrina. Malo, kanandabaish. Bueno, cuídense. Taktulak in. Hasta otro día.